Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Un gusto de estar aquí otra vez con ustedes, de verlos. Esperemos que pues, este grupo en español siga creciendo. Pero más que crecer en número, que sigamos creciendo en calidad como creyentes. En calidad como creyentes, como individuos, como conocedores de los mandamientos. Y bueno, vamos a hacer una oración. Les invito a ponerse de pie, que se estiren un ratito para que se sienten ahorita. Vamos a estar esta enseñanza breve. Inclinen su rostro. Padre Celestial y Glorioso, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te damos gracias por la bendición que nos das de vivir este Shabbat en armonía, en familia, en hermandad, en unidad como tu congregación, Padre. Te pedimos que sigas tú trayendo ese amor para los unos con los otros, Padre, que sigas trayendo esa unidad a nuestras vidas, que nos hagas uno, Padre, que nos hagas uno como tú quieres que seamos, Padre. Así como tú y el Padre son uno, que nosotros seamos uno y seamos un cuerpo funcional, seamos un cuerpo capaz de ir a arrebatar esas almas que el enemigo está acechando allá afuera. Damos muchas gracias, que esta palabra sea de bendición a cada una de la vida de mis hermanos y que caiga en tierra fértil y que dé fruto al 100%. En el precioso nombre de Shem Hashem, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno. Shabbat Shalom, mi hermano. Shabbat Shalom. Bueno, estamos en la parashá número 37. La parashá de esta semana, bueno, Shelach Lecha. Y bueno, la he titulado, pues es una enseñanza sobre la fe, el carácter y la promesa de Adonai. Es una perspectiva bíblica, mesiánica y una aplicación. Creo que todo tiene que ser filtrado a través de la revelación, como decía el rabino en el sermón de esta mañana. El evangelio, ¿qué es el evangelio? No entendemos el evangelio, y si dices que lo entiendes, pues realmente no lo has entendido. Entonces es muy importante siempre filtrar la escritura con esos ojos, y es por eso que bueno, me gusta verlo desde la perspectiva mesiánica, también aplicativa. Bueno, la sección 1 la dividí por 3 partes. Son 7 aliyot. Normalmente lo que hago, bueno, es seccionar 3 partes, 3 bloques importantes, o a veces 4 dependiendo de los temas. Y la primera sección es el envío y la prueba de fe, la mirada humana frente a los ojos del Espíritu. Y bueno, dice, ¿por qué dice que envía para ti? Bueno, la traducción Shelach Lecha. En Números 13:2 dice, envía tú hombres. Pero en hebreo original la expresión es Shelach Lecha, que se traduce literalmente como envía para ti o a tu propio criterio. Hermano Johnny, si me puede ir buscando Deuteronomio 1:22. Vamos a ver el trasfondo de por qué se traduce como Shelach Lecha. Me indica ahí con un amén cuando lo tenga. Deuteronomio 1:22. Eso es cuando el pueblo le dice a Moisés que... Vamos a entender el trasfondo de esto. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Amén. Entonces podemos ver que la idea no era de Adonai. Adonai nunca mandó a que estos hombres fueran, sino que ellos decidieron, tomaron la iniciativa. Adonai no se negó, Él nos da libre albedrío también. Sin embargo, bueno, al contrastar esto con lo que acabamos de leer, vemos que el pueblo fue quien exigió enviar espías, y primeramente por desconfianza. El pueblo no fue capaz de confiar en el Eterno, de confiar en su palabra,
a pesar de que ya le habían dicho que se las iba a dar. Y Adonai no necesitaba que espiaran la tierra prometida, porque él sabía que era buena. Y cuando le dice a Moshe o a Moisés, envía para ti, Adonai está permitiendo que nosotros como humanos, o en este caso el pueblo de Israel, ejerciera su libre albedrío y sea probado. Y Dios concede a veces nuestros deseos para que aprendamos de las consecuencias. He escuchado en varias predicaciones que lo peor que te puede pasar a veces es que Adonai te cumpla un deseo que tú tienes, porque engañoso es el corazón. Entonces esto es un arma de doble filo. Adonai le concedió el deseo al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el castigo? Bueno, vemos más adelante que 40 años castigados y no pudieron entrar a la tierra porque no creyeron en la palabra. Bueno, sí. Sin embargo, bueno, vemos aquí un paralelismo muy importante, ¿no? Los 10 espías representan la visión natural, los ojos de la carne, que vieron los gigantes, hombres muy altos, ciudades amuralladas. Y bueno, el informe no era falso en los hechos físicos, pero sí había una falta de fe enorme, y olvidaron que el Elohim que partió el mar rojo era más grande que los gigantes, y su incredulidad contagió a toda la congregación. Es muy interesante ver cómo lo malo es tan duplicable o se replica tan rápido entre la comunidad, entre el pueblo. A veces, bueno, platicando con Johnny una vez me dijo, es que este mundo es así, es corrupto, es imperfecto. Bueno, tenemos la esperanza de que en el mundo venidero no sea así, pero sin embargo me sorprende ver cómo lo malo se propaga más rápido que lo bueno. Y el ser humano es así por la mala inclinación que pues ya traemos a partir del jardín del Edén. Y entonces, bueno, olvidaron que Elohim era más grande. Sin embargo, bueno, había dos personas, Josué y Caleb, o Yehoshua y Caleb. Bueno, ellos representan la visión del Espíritu y la fidelidad de la promesa. Y ellos no dijeron que no había gigantes, pero ellos dijeron que si Adonai se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Eso está en Números 14:8. Y algo que podemos aprender de esto, la mayoría, o porque haya una mayoría que diga lo mismo, no siempre quiere decir que tienen la razón. A veces, bueno, no podemos negar los hechos. Nuestra fe no niega los hechos o el problema, pero nosotros exaltamos la realidad del poder de Elohim. Entonces es muy importante también contrastar estos dos hechos. 10 espías que trajeron un informe, no creyeron a la palabra, desconfiaron de Elohim, ejercieron su libre albedrío, y ahora, bueno, están las consecuencias. Por el otro lado tenemos a Yehoshua y a Caleb, que ellos sí creyeron en la palabra del Eterno. Ellos fueron a las dos personas que pudieron entrar de esa generación a la tierra prometida. Mire que ni Moshe pudo entrar a esa tierra, él nomás la divisó desde lejos. O sea, qué frustración estar tan cerca sin no poder haber entrado. Entonces, bueno, es una lección espiritual que debemos de aprender, que no siempre la mayoría de las personas va a tener la razón. No porque 10 hayan dicho una cosa nos vamos a inclinar a que sí, ese es el enfoque verdadero, ¿no? O sea, la fe, sí, adelante, hermano. La Torah prohíbe, es un mandamiento, ir con la mayoría. Exactamente. Sí, ¿se acuerdan? No lo tengo exactamente, pero la Torah te dice, no te unirás a la mayoría. O sea, sí. Bueno, sí, ahí lo está hablando de un enfoque más como pueblo, ¿no? Como pueblo de Israel, creo. Creo que es también en el enfoque de la justicia cuando dice que no favorecerás al pobre, pero tampoco favorecerás al rico. Lo podríamos poner como minoría, mayoría, o sea, justa balanza. En este caso no importa si es la mayoría, si está mal, está mal. No importa que sea la mayoría, justa balanza.
pero no sé si era ese, pero... Por ahí va, sí, pero... Se relaciona. Y ahí viene en Deuteronomio. Sí, hay que buscarlo, vamos a buscar. Bueno, y uno se puede preguntar cómo es posible que estos hombres que eran pues apartados, eran santos, eran príncipes, o sea, no eran gente cualquiera, o sea, eran príncipes y eran jefes de tribus también. Y no solamente eso, Moshe los escogió. ¿Y por qué cayeron tan bajo? Nos podemos preguntar. Algunos estudiosos dicen que, bueno, los espías, o en este caso los príncipes, tenían pues el miedo de morir espiritualmente en el desierto, porque Israel vivía en esta burbuja, en ese cuidado. El pueblo, bueno, estaba siendo cuidado de día y de noche por la columna de fuego, la nube en el día, el maná caía a diario, había doble porción para el sexto día y Shabbat. Y sin embargo, bueno, pues no había que trabajar. ¿Se acuerdan que la Torah misma dice que el vestido nunca se les descalzó, nunca se les desgastó, el calzado tampoco se les desgastó? De cierta manera, bueno, no había preocupación por eso. Y era el paraíso, de alguna manera. Algunos estudiosos creen que cuando entrarían a la tierra prometida, bueno, el maná cesaría y tendrían que trabajar en la tierra, ir a la guerra, ocuparse pues de la densa materia física. Y peor aún, sabían que en el desierto pues ellos eran los líderes, pero al entrar a la tierra la estructura cambiaría y perderían su estatus de príncipes. Y su pecado, bueno, más allá de lo que los llevó a esa condenación, bueno, fue que prefirieron una vida, una espiritualidad cómoda, aislada del mundo real. Una lección también que se puede aprender de esto es que el deseo de Dios no es que vivamos en las nubes o en una burbuja, sino que nosotros traigamos el reino de Elohim a la tierra, que ese ha sido siempre el propósito de Adonai, habitar con su pueblo. Y nosotros, bueno, ser coherederos de la promesa, ser llamados Kohanim, reyes y Malachim y Kohanim, reyes y sacerdotes, para reinar junto con él. ¿Y cómo lo podemos hacer ahorita? Bueno, en este tiempo podemos compartir la palabra. A veces uno no se imagina el impacto que puede tener una persona cuando uno le habla de Elohim. Simplemente, bueno, quería traer esa lección que entendí. Y bueno, también continuando más adelante, números 13:3, ¿cuál fue el informe que ellos trajeron? Bueno, los 10 espías también dijeron, éramos nosotros, esto está en número 13:33, perdón. Éramos nosotros a nuestros propios ojos como saltamontes, y así éramos a los ojos de ellos. Entonces, ¿esto qué nos enseña? El mundo exterior es un espejo de nuestro estado de conciencia interno. Ellos no dijeron, los gigantes nos vieron como saltamontes, sino que dijeron, nosotros nos vimos como saltamontes, y por consecuencia ellos nos vieron así. Y nuestra autopercepción espiritual determina cómo nos ven nuestros enemigos espirituales. Si nosotros nos paramos en la brecha, en una identidad como lo que somos, reyes y sacerdotes, a través de Yeshua, el enemigo te va a ver como un gigante. Pero si desinflas tu fe, el mundo te pisotea como un insecto. Hermano, no sé si me pudiera leer Romanos 12:3. Romanos 12:3. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, Pablo lo expresó muy bien en su epístola a los romanos, en su carta, perdón, a los romanos. Romanos, me dijiste. 12:3, hermano. 12:3. Uh-huh. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a tener una perspectiva como que somos los más grandes, pero tampoco debemos tener esa perspectiva de que somos unos insectos, como les pasó a estas personas. Y simplemente lo acabamos de leer. No debemos de tener un autoconcepto de nosotros mismos, sino el valor que Adonai nos da y deposita en cada uno de nosotros. Y realmente el valor que lo da es Adonai, no somos nosotros. También, bueno, desde la perspectiva mesiánica, este error, pues Yeshua era el antídoto al error de los espías. Los espías querían separar lo físico de lo material para quedarse en el desierto y a lo mejor vivir cómodamente para siempre. Sin embargo, bueno, Yeshua es la Torah hecha carne, la perfecta unión entre lo celestial y lo terrenal. Y Él no nos saca del mundo para salvarnos, sino que nos introduce en el mundo para santificarlo, dándonos el poder del Ruach HaKodesh para poder vencer esos gigantes de este sistema mundano que pues cada día va de mal en peor, y recordándonos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en 1 de Juan 4:4. Bueno, también habla acerca de ellos será nuestro pan. Hay que resaltar aquí las palabras frente a la queja de general de Josué y Caleb. Declaran sobre los gigantes, nuestro pan son ellos. Para la perspectiva de fe, los gigantes y las pruebas no vienen a devorarnos, sino a servirnos de alimento espiritual. Y cada obstáculo vencido fortalece el carácter y nos nutre para el cumplimiento de la promesa. Tenemos que pasar por situaciones, porque esas situaciones son lo que nos hace crecer como personas y en la fe. Platicando, bueno, yo creo que todos podemos decir, si yo regresara en el tiempo, no hubiera cometido estos errores, no me hubiera equivocado en esto, hubiera hecho esto diferente. Sin embargo, eso pasó para llegar hasta este punto y no hubiéramos podido tener ese crecimiento espiritual. Simplemente hay que sacar lo bueno de cada prueba y ser como Josué y Caleb y no como los otros espías. Bueno, sigamos. Y bueno, a ver, permítanme. Antes de continuar, a ver. Ok, bueno, sí, el patrón profético de la prueba dice: justicia divina, bueno, esto ya lo leí. Dios establece una correspondencia estricta, 1 año de desierto por cada día de incertidumbre de los espías. Vemos el número cíclico del 40, también significa un ciclo, es muy emblemático a través de la Torah y del Brit Hadashah, del todo el Tanakh. Y la redención del Mesías, bueno, fue donde Israel falló en su prueba temporal. Yeshua entró al desierto durante 40 días de ayuno y tentación. Yeshua también pasó por ese desierto simbólico, no los 40 años, pero sí él estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Esto está en Mateo 4, bueno, también los otros evangelios. Y al vencer al adversario, usando estrictamente la Torah escrita, Yeshua revirtió proféticamente el fracaso histórico de Israel en el desierto, dándonos el poder para vencer en nuestro propio caminar. Y bueno, la gravedad de la incredulidad. En Números 14:22, Adonai declara: y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y bueno, y según la Biblia, estas 10 provocaciones reflejan un patrón de queja constante. Y yo me puse a investigar, bueno, ¿cuáles fueron esas 10 veces? La primera fue en el Mar Rojo, cuando se quejaron de que no iban a poder atravesarlo. La segunda fue en el Mara, por el agua amarga. La tercera fue en el desierto de Sin, reclamando comida. Esto está en Éxodo 16:2-3.
al guardar el maná de un día para otro, desobedeciendo el estatuto que Adonai había dado de no guardar para el día siguiente. Esto está en Éxodo 16:20. También al salir a buscar maná en el Shabbat, en Éxodo 16:27. En Refidim, en Éxodo 17:1-3, otra vez por el agua. El becerro de oro, en Éxodo 32. En Taberá, cuando se quejaron por el cansancio, esto está en Números 11:1. En Kibrot Hatabá, exigiendo carne con codicia, cuando mandaron las codornices y al final comieron mucha carne y les salió, creo que gusanos, así dice la palabra, ¿no? Sí, por las narices. Y la 10ª vez, bueno, es el informe de los espías en Cades Barnea, esto está en Números 13:14. Y bueno, el número 10 representa la plenitud de la prueba. Israel llenó la copa de su propia rebelión, o sea, Adonai ya estaba harto, o sea, otra vez le dice a Moshe, los voy a destruir y haré de ti una gran nación, le dice a Moshe. Sin embargo, Moshe intercede por el pueblo y Adonai calma su ira. Y bueno, más adelante vemos la plaga que mató a los 10 espías. En Números 14:37 menciona que los 10 hombres que trajeron el mal informe murieron de plaga delante de Adonai. No podemos saber a ciencia cierta cuál fue esta plaga. Algunos estudiosos dicen que fue la muerte física inmediatamente y que se les hinchó la lengua porque precisamente, bueno, ellos habían hablado mal de esto, porque su pecado fue la Lashon Hara, que fue la difamación o la mala lengua contra la tierra de Dios. O sea, no fue que hablaran mal de Dios, sino también contra la tierra, la Eretz Israel, y su castigo fue recíproco. Bueno, no consta, pero dice que sus lenguas se hincharon y de ellas salieron gusanos, y yo pienso que puede ser verdad. Y el principio espiritual acerca de esto es que la muerte física inmediata demostró que el chisme, el desánimo, la incredulidad colectiva son altamente contagiosos, de lo que hablaba, y son muy destructivos a los ojos del Eterno. Algo que yo pienso que como hispanos nos cuesta mucho, ¿no? A veces controlar la lengua. Siento que traemos ya eso como hispanos, ¿no? O soy el único que le pasa. Y bueno, de ahí, bueno, pasamos a la sección 2, que es la gracia, ofrendas y presunción, y la respuesta divina ante la caída de su pueblo. Vemos que, pues, a pesar de el pueblo de Israel ser rebelde otra vez, Adonai estando cerca de destruirlo, bueno, él no lo destruye, intercede Moshe, y inmediatamente la parashá cambia a las ofrendas. ¿Y por qué cambia ese contraste muy rápido a las leyes de las ofrendas? Entonces, después de dar este decreto de que el pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida, que iba a vagar 40 años, el capítulo 15 comienza diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy. Ver cómo, a pesar de que este pueblo se rebeló, todavía Adonai cumple su promesa y les dice: cuando ustedes estén en la tierra, sigan estos preceptos. ¿Cuáles eran esos preceptos? Bueno, eran ofrendas de harina, de aceite y de vino. Bueno, sabemos que la harina representa la provisión, como ese pan que se hace. O sea, el aceite representa también la unción, el Ruach HaKodesh, y el vino, bueno, representa la alegría que tenemos en el gozo de nuestra salvación. Y estas eran 3 ofrendas que representan la restauración de la comunión. De hecho, cuando nosotros
hacemos el seder de Shabbat, comemos pan. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Bueno, es harina, aceite y vino. Y ver cómo, a pesar de que se había roto esa comunión tras la rebelión, Adonai decide restaurarla. Y el pecado de la incredulidad rompió la relación, pero el sistema de sacrificios o el sistema levita prefiguraba el camino de regreso al Padre. Sabemos que Yeshua es la ofrenda perfecta que repara nuestra infidelidad. Y donde abundó el pecado de la incredulidad en Cades Barnea, sobreabundó la gracia de la promesa del Mashiach que nos introduce a nuestro verdadero reposo. Recordemos que Yeshua es nuestro reposo. Eso no quiere decir que no guardamos Shabbat, pero Él es nuestro reposo. Okay. Y bueno, también la derrota en Horma. También después de dar estos lineamientos, y a darse cuenta el pueblo del error, ellos intentaron de alguna manera solucionarlo por sus propias fuerzas. No fue porque Adonai les haya dicho, no fue por la gracia y la misericordia, sino que ellos dijeron, lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas y vamos a enmendar nuestro error a la manera que nosotros creamos. Ojo que es pues cuando nosotros creemos que estamos enmendando un error, y esa es nuestra manera, hay que verificarla siempre con la Torah. Ellos ¿qué decidieron hacer? Bueno, decidieron subir y pelear contra los amalequitas. Aquí no había el arca del pacto y no había la bendición de Moshe, y el resultado, bueno, fue una derrota aplastante en Horma. Y en dato curioso, Horma significa destrucción total. Y el arrepentimiento, la lección de este principio es que el arrepentimiento basado en el miedo a las consecuencias y no en el dolor por haber ofendido al Padre, produce presunción. Y tratar de hacer la voluntad de Dios bajo nuestras propias fuerzas y fuera de su tiempo solo lleva al fracaso. Podemos ver cuando Judas, bueno, no fue y se colgó y al final quedó colgado, cayó, se desparramó, o sea, una cosa muy, muy triste, pero sin embargo él no sintió, él sintió remordimiento, pero no sintió esa necesidad de pedir perdón a través del Padre. Entonces hay una lección muy importante que podemos aprender de cómo lidiar con las consecuencias, y si Adonai nos dice, venga, por ahí no es, bueno, no me voy a aferrar. Seguimos a la que sigue. Y bueno, hay leyes de santidad en la sección 3, en la práctica. ¿Y qué podemos ver? Bueno, después de que Adonai dice acerca de los pecados, que tienen que traer ofrendas, que no pequen con altivez o deliberadamente, nos podemos encontrar pues este mandamiento acerca de la lapidación de un violador del Shabbat. En Números 15, 32 al 36, un hombre es hallado recogiendo leña en el día de Shabbat y es ejecutado por orden divina. Yo me pongo a pensar, bueno, si no es por la misericordia, por la gracia, por la bondad, por el gesed de Adonai, pues yo pienso que todos hemos violado Shabbat aquí. Yo pienso que la verdad, cada vez que lo leo es como que, ayúdame, gracias a que Yeshua vino, o sea, podemos ser liberados de la consecuencia de muerte, de la pena de muerte. Pero venga que es muy importante reconocer o de alguna manera hallar el hilo de por qué Adonai, bueno, dice no peques con altivez, y después lapidan a un violador del Shabbat. Yo creo, esto ya es comentario personal, que no haya sido un acto de ignorancia. Esto ocurrió después de que Dios diera leyes
sobre el pecado por presunción o soberbia. Ese es hacer las cosas con manos alzadas. Esto está en Números 15:30. Y este hombre desafió públicamente a la autoridad de Adonai y el pacto comunitario recién establecido. Entonces hay gente que dice, oiga, no, pues es que su Dios mata a hombres y que muchas cosas que pueden decir, ¿no? Me ha tocado que, sí, que un hombre que estaba recogiendo palitos y lo mataron. Y bueno, o sea, yo no creo que Adonai haya, bueno, sí dio la orden, pero no creo que Adonai haya ejecutado eso. O sea, sí él dio la orden, pero ¿por qué? Porque el pecado es la transgresión de la Torah y el pecado es muerte. O sea, el mismo hombre sentenció su muerte, ¿sí, hermano? ¿Cuándo realmente rompe Shabbat? Bueno, a eso voy. Eso es porque aquí hay Distintos. Aquí hay, o sea, yo conozco gente y yo les he dicho, bueno, es temporal. Cuando agarran un abajito nuevo, digo, bueno, no te preocupes, es temporal. Claro. Pero yo lo que siempre digo es esto, yo si me llaman a trabajar un sábado, como cuando le trabajé al municipio de Dallas, yo iba porque era una emergencia y no me condenaba. Pero yo lo que veo mucho es que nuestra gente está actuando por necesidad. Y yo eso lo veo como desconfianza. Y eso no honra a Dios. Y en vez de enriquecerte, te estás hundiendo, te vas a empobrecer. Yo lo veo así. Claro. Puede trabajar una persona en Shabbat, sí, hay emergencias, un médico, un policía, un bombero. Un policía, desde luego que sí, no somos ese tipo de ortodoxos. Yo creo que está en ti. Si lo haces porque tienes miedo que Dios no te va a suplir de domingo a viernes, estás en un problema serio. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, mire, qué bueno que toca ese tema porque es a donde quiero llegar. Y bueno, hay muchas prohibiciones bíblicas, alágicas, pero no hay muchas prohibiciones bíblicas acerca del Shabbat. Y es vital aprender a distinguir entre los mandamientos de la Torá y los cercos que el judaísmo rabínico legisló posteriormente. Yo no condeno a los hermanos judíos y ellos dicen, bueno, nosotros no hacemos esto, bueno, está bien. Ellos pues tienen un velo, están cegados ahorita. No es mi labor decirles que están mal, o sea, al contrario, puedo aprender mucho de ellos. Sin embargo, bueno, cuando nos vamos a la escritura, ¿qué es lo que entendemos? Bueno, primero las 4 prohibiciones. En la Torá, en el Tanaj, es no hacer obra o trabajo laboral. Bueno, ahorita hablamos del tema. No encender fuego en vuestras moradas, que era lo que estaba pasando con este hombre, pero este hombre, bueno, fue a conseguir leña. O sea, era un proceso que, pues hoy en día, realmente nomás le haces así y ya se enciende. No comprar y vender, o hacer comercio. Esto está en Nehemías 13, del 15 al 22. Y no salir de su lugar para recoger sustento, como lo que mencionaba. Eso está en Éxodo 16, 29. Esas simple 4 cosas. Yeshua, bueno, tenía estas discusiones, ¿no?, con los fariseos acerca de que ponían cargas que ni ellos mismos podían levantar con un dedo y hacían al pueblo que los levantara. Y decía un hermano, nosotros celebramos el Shabbat, no lo guardamos, lo celebramos. Porque, bueno, ciertamente para un judío, bueno, él no podría manejar, venir hasta acá a la congregación. No podría siquiera cargar algo sin que hubiera como ese hilito, que eso es lo que voy a entrar. Bueno, las prohibiciones rabínicas, que es del Talmud, del Halajá, no encender interruptores, o sea, no hacer switch a la palanca, porque ya estás prendiendo fuego. Bueno, es un tema científico complejo, pero no creo que, pues sí, no creo que venga al caso. No cargar un objeto en un espacio público sin un eruv, que es el hilito que tienen ahí en la ciudad de Nueva York. Es muy interesante. Estaba yo leyendo que cada jueves
o viernes en la mañana están patrullando y están checando que el hilo esté bien colgado a los que son como 40 millas alrededor de la ciudad de Nueva York, para que pues los judíos puedan transitar libremente y cargar su carriola o cargar su mochila, porque sin ese hilo pues se tendrían que quedar en casa porque ya estarían violando el Shabbat. No tocar instrumentos musicales o usar teléfonos. Bueno, los teléfonos siento que yo siento que es válido en cuanto pues a veces podemos distraernos muy fácil, ¿no? De las redes sociales. Si lo podemos evitar en el Shabbat, si nos podemos enfocar en lo que es la palabra, si nos podemos gozar, si llamas al Shabbat tu delicia, no yendo en tus propios caminos. Isaías 58:13. Es muy, bueno, pues es una línea muy, muy delgada que hay que tener cuidado, pienso yo, acerca del teléfono. Lo podemos traer, obvio, qué tal que es una emergencia, acaba de decir el hermano, pero para estar ahí en las redes sociales o para estar en Facebook perdiendo el tiempo, yo pienso que no. Si vas a... Que sea para esto. Que sea para esto, edifícate. Que sea traductor. Sí, También, claro. Claro, o sea, el propósito es salir renovados, en tener nuestro entendimiento renovado. Eso está en Romanos 12:1. Y bueno, por eso siento yo que es ahí una línea delgada, porque a mí me ha pasado personalmente, yo a veces agarro el teléfono y digo, no, estoy en Facebook o en Instagram, no, tengo que salir. Y nos puede pasar a todos. Y bueno, también otra cosa que la halajá dice es que no puedes caminar más de cierta distancia, no puedes dar más de ciertos pasos, porque pues tienes que descansar y es es una distancia aproximadamente de 1,5 millas la que puedes recorrer en todo el día. Entonces si ya te pasaste de esa milla, ya transgrediste Shabbat, lo cual, bueno, pues es totalmente falso, ¿verdad? Porque la Torah no nos dice eso. Entonces, como mencionaba el hermano, sí, en nuestra comunidad hay mucha gente que siente que lo hace como por necesidad, como dijo, si no voy a trabajar ese día se me descompleta toda la semana. Yo pienso que ahí habría que revisar. Hay un problema. También es cierto que, bueno, cada persona tiene su proceso. Claro, cuando llegamos a todos nos cuesta. Para mí, personalmente, creo que me hizo darme cuenta de cuán egoístas somos como seres humanos. Que yo decía, no, pues es que el sábado es para mí. Yo quería hacer esto, yo quería andar de aquí para allá comprando, o sea. Y a veces a la gente le cuesta dar ese paso, nos cuesta. Pero también el Shabbat te saca de tus adicciones. Exactamente. Porque yo tenía esa adicción de andar baboseando todo, aunque no compraba nada. ¿Sí me entiendes? Y hasta que descubrí, bueno, ¿para qué venimos si no venimos a comprar? Y yo veo que mucha gente rompe en Shabbat por andar vitrineando. ¿Sí me entiendes? Sí. No es cosa tan santo es el Shabbat que te santifica. Sí, no, es que te hacen daño. Sí, es que es totalmente. O sea, en Marcos 2:27 dice: el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. O sea, lo necesitamos sí o sí. Y creo que como creyentes, bueno, es uno de los primeros mandamientos que empezamos a descubrir cuando llegamos a la Torá, cuando descubrimos que, bueno, el cuarto mandamiento es el Shabbat, sigue vigente, cómo lo guardamos, cómo lo empezamos a celebrar. Y es muy bonito, o sea, uno se siente como en el primer amor que menciona acerca del Shabbat. Obvio, cada contexto es diferente, cada experiencia es diferente, y lo principal es que Adonai trate con esa persona, porque Adonai mismo te va a dar esa revelación. Adonai mismo es el Ruach HaKodesh, te va a decir: oye, pues estás en el Instagram viendo cosas que ni te edifican, estás en el Facebook, estás mensajeando con alguien que están hablando de cosas que no edifican. Sí. Adelante. Aquí también, digo, para conocimiento de muchos, un día, no sé, una persona que nos visitó, no sé de qué país venía, y desafortunadamente vino con una persona que no era su esposa. O sea, había muchos conflictos, ¿no? Y luego le dije, a mucha gente le molesta que los grabes.
se lo dije, se lo advertí, se lo dije, se lo advertí. Y pues no sé, los de seguridad aparte también. Y llegaron por atrás y dijeron, ¿sabes qué? Les digo esto porque aquí también tenemos gente que son ortodoxos. No nos conocemos todos, pero los que tenemos ya aquí años sabemos con quién nos puede pasar a gran celular. Y hay gente que para nada, siempre agarra el celular, fíjate con nada. No todos, pero sí, la gente. O sea, aquí ya cuando estás en el servicio no se te puede. Porque hay mucha gente que sí se ¿Cómo? ¿No? Ya que sí que hay mucha gente que no les gusta, pero Sí. No, sí, pues totalmente entendible. Igual es que el Shabbat es un gran indicador de un creyente y en este contexto no había una excusa. No es que nosotros tengamos excusa, no es así, pero Dios al ser un juez justo, pues mira todas las matices. Entonces no es lo mismo una persona que fue educada, por ejemplo en Torah, y en este contexto no tenía que trabajar, la comida llegaba del cielo, o sea, no había ninguna razón, material, ninguna necesidad, versus alguien nacido en México, en Colombia, que fue creado con un montón de idolatría, donde lo más cercano era guardar el domingo y tampoco se guardaba, simplemente era ir a una iglesia, pero el resto era paseo. Pues no es la misma severidad. No, ¿Sí? claro que no. Y por ejemplo en Canadá alguna vez hablaba, un compañero de trabajo era musulmán. Y yo al comienzo no sabía nada de los musulmanes, para mí era algo. Y luego cuando él me decía, no, nosotros creemos en Abraham, y en Moisés, y Ibrahim, y Jesús, y tal, yo, ¿qué? Para mí era extraño. Yo decía, y entonces, ¿por qué son otra religión? pero muy extranjera. Sí, ya luego empecé a entender y wow, es como que se adueñan de, bueno, es otro mundo. Sí. Sin embargo, un día, hablando con él, al comienzo eran conversaciones bonitas, luego ya cuando la cosa se tensaba un poco, pero pues con respeto, nada. Claro. Y era mi compañero de trabajo y es mi amigo, todavía salió de mi amigo. Y un día le dije, bueno, ok, ustedes creen en Abraham, creen en Moisés, esto, lo otro, hasta que luego vino Mohammed. Bueno, esto ya es otra historia. Yo le dije, si ustedes creen en Moisés, ¿por qué no hacen los 10 mandamientos? Si ustedes creen en Moisés. Y me dijo, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Yo le dije, ok, lo buscamos en Google, es canadiense, no habla español, es en inglés. Lo buscamos en Google y le mostré los 10 mandamientos. Los miró todos y hacía así. Y me dijo, cumplimos todos los mandamientos, excepto el cuarto, el Shabbat. Y yo le dije, ahí está. ¿Y por qué no lo cumplen si lo dio Moisés en el Sinaí? Y decía, no, porque nosotros, cuando Mohammed vino, dijo, los judíos guardan el sábado, los cristianos guardan el domingo, nosotros queremos ser diferentes, nosotros guardamos el viernes. Ellos van a la mezquita todos los viernes, en la tarde, a la 1. Entonces yo le dije, bueno, y si entonces el día de mañana viene otro profeta y dice que ahora es el miércoles, y luego otro que se fue, dice no, porque Mohammed fue el último. Yo le dije, bueno, aquí está la diferencia entre usted y yo. O sea, miren que la forma de desmarcarme, como dos creyentes cada uno quiere agradar a Dios, Claro. confío en la buena intención de cada quien, y lo que nos diferenciaba era el cuarto mandamiento, el Shabbat. Yo nunca pensé que a mí me iba a diferenciar de otra persona que también dice ser creyente y que tiene una buena intención de agradar a Dios, el mandamiento del Shabbat, como para que dimensionemos solamente una de las aristas de lo muy importante que es el Shabbat. Fue la forma en la que nos desmarcamos. Ya somos dos tipos de creyentes, donde él dice, yo le creo a Mohammed, y yo dije, yo le creo a lo primero que Dios arrojó, porque Dios no cambia, ya. Luego puede venir alguien y decir que Jesús y que ahora es miércoles. No, Dios no cambia, Dios lo determinó y ya. Como les cuento como anécdota la relevancia que tiene el sábado. No, y a mí también me pasó, fíjate, con ¿Sí? un compañero de trabajo también, mucho musulmán ahí en el trabajo. Tremendo, Es tremendo, sí, o sea, ellos ya están por todos lados. increíble. Sí.
dijiste esta palabra y yo desearía que la conectaras con lo que dijiste en tu punto, en hablaste de soberbia. De soberbia. Soberbia. Porque hay algo detrás, cuando rompes a Adán, tienes veces por soberbia. Sí. Esa es la. Cuando lo rompes a propósito. Sí, hay soberbia. Sí. Sí. En ti hay rebeldía. Sí. Y si lo unes, lo que dijiste tú, porque tú lo mencionaste, la soberbia, también, ¿qué entiendes tú? Con los 10 hubo soberbia. Es que la soberbia es familiar del orgullo y es la antítesis de la humildad. Por eso el pecado, cuando un pueblo era idólatra o estaba hasta en prostitución o en lo que sea, Dios cuando no ejecutaba un cambio en ellos era por ser de dura servicio. Es decir, que si eran idólatras o lo que fuese, pero no eran de dura servicio, Dios tenía bondad de ellos. O sea, como decir, el orgullo era más pesado, por ejemplo, que la homosexualidad, que la idolatría, que el adulterio. El orgullo era peor. Humanamente a uno no le parece eso. Humanamente para uno es peor adulterio y todas estas cosas físicas, y el orgullo uno lo minimiza. Bueno, es un poquito orgulloso, pero no. El orgullo es es la raíz. No nos deja corregir, porque usted puede tener cualquier pecado, pero usted no es orgulloso. Y si no somos de dura servir, se puede corregir. Pero así tengo un pecado pequeño, pero es de dura servir a lo que criticaba Mashiach a los fariseos. Tenían menos pecado, sí, pero eran de dura servir, tenían orgullo. Y eso es lo que más nos desconecta. Sí, y precisamente que menciona, o sea, cómo oraban los fariseos. Te doy gracias porque no soy como esa persona en público. No, y miren, Las oraciones en privado solo tú lo debes de saber, claro, nadie más. Y miren que hoy en día la antítesis de Dios, todo lo que se mueve a nivel mundial, cogieron esta palabra y la volvieron buena. El orgullo gay, el orgullo, pride. O sea, de todas las palabras que el adversario puede escoger a nivel mundial para representar un movimiento que se está expandiendo cada vez más para el reino de la oscuridad, escogió la palabra orgullo. De todo lo que podía escoger. Y ahora parece algo bueno, pride. Literal parece algo bueno. Y lo más famoso es esto y se va a seguir expandiendo lastimosamente. Y es que así opera Satanás. O sea, exacto. Disfraza lo malo de bueno. Soberbia es orgullo. Claro. Igual que la obra de la carne y los frutos del espíritu, ¿no? La antítesis. Ahí está. No puede ser. El pleito, celos, ira, contienda, eso todo es obra de la carne. Sí. Entonces es pecado, tanto los celos como la ira, como la contienda es pecado, como cualquier otro pecado, como adulterio, fornicación, todo eso es un pecado. Claro. Lo dice Gálatas 5:22 ahí en adelante, la obra de la carne. Los frutos del espíritu, que paz, amor, gozo, todo eso. Claro. Después está la obra de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, ira, pleitos, también son obras de la carne. Es un pecado como una fornicación, como un homicidio, como un robo, como todo, ¿no? Es así. Bueno, y ahora siguiendo ya para cerrar, vamos a hablar de los flecos, de los tzitziyot. La parashá cierra con este mandamiento de poner flecos con un cordón azul, el tejelet. ¿Están? Exactamente. El propósito bíblico dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra. Era un recordatorio visual contra la infidelidad de los ojos y el corazón, que esto fue lo que hizo caer a los 10 espías. Hubo infidelidad en ellos por la incredulidad. Recordemos que los talit tienen los tzitziyot también, y sabemos que la mujer con el flujo de sangre agarró los flecos y por eso fue sanada, porque ella decía: si tan solo tocar el borde, si tan solo tocar el tzitziyot, seré sana. ¿Y por qué? Sigue vigente. También es una pregunta si el Ruach HaKodesh nos recuerda de la Torah. Y esto ya es más personal, pero dice que el argumento de que el nuevo pacto invalida el recordatorio físico es un error de concepto, eso lo sabemos. El Ruach HaKodesh escribe la Torah en nuestros corazones
pero las herramientas físicas de recordatorio no compiten con el espíritu, sino que funcionan en conjunto. Lo que les comentaba de la mujer con flujo de sangre que tocó el tzitzit, el borde de su manto, esto está en Mateo 9:20. Esto se asoció completamente con la profecía de Malaquías 4:2, que dice: en sus alas, en su tzitziyot, habrá salvación y sanidad. Y si el maestro, bueno, los usó como testimonio de obediencia para el creyente mesiánico, sigue siendo una señal de identidad y sujeción, más aún que la kippah. La kippah es bonita, pero no es un mandamiento. Los tzitziyot sí. Es rabínica, totalmente. Bueno, espérate, ya te voy a decir Cristian. Johnny tiene un testimonio muy poderoso acerca de los tzitziyot y claro. Yo lo conté la semana pasada. Entonces lo contó, fíjese. En México yo siempre tengo un argumento con un pastor, con Moshe Resner, él es judío también, y prohíbe a la congregación usar los tzitzis o la kippah. Tú entras a la sinagoga y pasa que estás en una iglesia cristiana. ¿Y por qué? Precisamente por el antisemitismo. México ahorita es uno de los países que más estamos viendo un levantamiento antisemitista fuertísimo. Recientemente en mi Facebook subí un video, 15,000 vistas en 24 horas, porque precisamente estaba condenando lo que están haciendo en el centro de México. Entonces me aventaron bonito encima, ¿no? Yo nunca leo los mensajes, no me importa, a mí lo que me importa es poner mis valores, de qué lado estoy, ¿sí me entiendes? Entonces, y sí, a la vez, sí lo comprendo, pero tú dijiste algo muy importante: identidad. Cuando tú estás dispuesto a perder tu identidad, regresaste de donde viniste. ¿Sí me entiendes? Porque tú dices eso porque lo vi en el video, viste algo sobre recuperando nuestra identidad. Sí, señor. ¿Fuiste tú o tu hermano? Yo también lo he mencionado, no sé si es lo mismo. Tal vez. Claro. Alguno de los dos. Uno de los dos, porque se parecen, me hacen bolas, pero sí, yo siento que es nuestra identidad. Claro, sí, o sea, como creyentes, bueno, pues si Adonai lo instituyó, ¿por qué no? Claro. Le pides un testimonio. Antes aquí había un pastor, antes que yo, y siempre le decían: ¿dónde están tus tzitzis? ¿Dónde está tu kippah? Y él siempre decía: los tengo en el corazón, brother. Y escuchamos a gente decir así: esa es soberbia. Sí. Esa es soberbia. ¿Sí me entiendes? Y se le veía en su rostro que se molestaba realmente. Y es muy lindo, todavía nos hablamos y todo, pero ya que estás hablando de los sitios, siempre decía eso: aquí lo estoy en mi corazón, aquí lo estoy en mi corazón. No sé si es un testimonio donde yo siento que hasta ahí entra la soberbia. Y yo no me los pongo, y te voy a decir por qué: porque en México no te dejan que portes esos. Tienes que tenerla ¿Con el talit? ¿El talit katán? Con el talit katán, es lo único que te permiten los ortodoxos de allá. Y ahí es donde yo compro las cosas. Cuando no voy para Israel, ¿verdad? Allá las compro, son bien ortodoxos, es lo único que te permiten. Y si te ven con eso, te dicen: eso no es bíblico. Si te lo avientan también luego en la sinagoga, pues son ortodoxos, no conocen de Yeshua. Pero a mí sí me gusta y tengo mi para orar o para las fiestas. Pero para mí todo es válido, ¿no? Es en cuanto a tu fe, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, ahora que lo menciona, acerca de los tzitziyot, yo he estado, bueno, en varias congregaciones en donde inclusive, bueno, había una división muy fuerte, o sea, hubo una división muy fuerte, me tocó verlo de primera mano, y era una discusión entre una hermana y pues el pastor, ¿verdad? Pero el pastor, o sea, firme en su posición de que el uso de tzitziyot es exclusivo de hombres. Bueno, no lo dicen las escrituras. Y él decía: no, es que dice que para los hijos de Israel, no dice las hijas.
y dijo, no, es que había una palabra que es Bené y otra es como que Bat o algo así. Sin embargo, bueno, yo me di a la tarea de investigar este tema que a veces yo me pongo a pensar es muy tonto, porque estamos peleando por pequeñeces, o sea, no estamos peleando por alcanzar almas, no estamos peleando por ir a predicar, por ir a compartir a Yeshua, no, estamos peleando porque si una mujer trae tzitziyot, ya trae el espíritu de Jezabel, o es rebelde, o condenación, infinidad de cosas. Bueno, y por eso me dio la tarea. Hay una perspectiva histórica y rabínica, que el judaísmo ortodoxo, bueno, exime a las mujeres de estos mandamientos, como el uso de talit, tzitziyot, que es un mandamiento rabínico. Sin embargo, bueno, la perspectiva bíblica y mesiánica, vámonos al texto, vamos a lo que dice. Bueno, en el contexto hebreo, Bené Israel se refiere a toda la congregación. Lo cantamos cada Shabbat en la canción de Beshamru Bené Israel, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat, y no solamente se refiere a los hombres, se refiere a todos, a hombres, mujeres y niños. Si eso fuera, pues el Shabbat nomás estaríamos aquí los hombres. Entonces, por lo tanto, bueno, no existe una prohibición bíblica para que una mujer use tzitziyot, y pues especialmente en este movimiento mesiánico, muchas mujeres pues les gustan con sus mantos de oración, se ponen sus mantos, bueno, creo que hasta unos rositas me ha tocado ver por ahí. Los ortodoxos reformados sí usan las mujeres. Claro, también. Sí. Entonces, pues los usan como prendas de vestir, como una expresión personal de amor a la Torah y respetando la libertad de conciencia de cada creyente. Como lo que mencionábamos, yo creo que este tema de los tzitziyot a veces puede ser más un tema que nos divide que nos une, pero venga, bueno, si es un mandamiento, bueno, el que lo entendió, bueno, póngaselos, entiende por qué. Si a Adonai le ha placido verla de esa manera, bueno, y si no se los pone, bueno, no pasa nada. Y si una mujer quiere o siente en su corazón usarlos, yo pienso que no deberíamos de condenar por tales motivos. Históricamente, bueno, hay mujeres, bueno, históricamente no hay mujeres hasta en la antigüedad, sino hasta estos tiempos. Y si una mujer siente el deseo, yo no entiendo por qué existe la prohibición. Y es una decisión personal de cada creyente. Y bueno, ya para cerrar con algunas perlas, en esta parashá vimos el cambio de nombre de Hoshea a Yehoshua en Números 3:16. Sabemos que Hoshea significa salvación, es un deseo o un sustantivo, y cuando le cambiaron el nombre a Yehoshua, le añadieron pues el tetragrammatrón, algunos letras del nombre divino, y cambia a Yahweh o Yeshua, o Yahweh Adonai es salvación, o Yahweh salva, o Yud-He Vak-He salva, que también esa es otra en el nombre, a veces no nos ponemos de acuerdo. Y esto que tiene que ver, bueno, eso es mucho, o sea, porque aquí podemos ver el nombre Yehoshua, que más adelante evolucionó en el arameo y se convirtió en el Yeshua, que era una figura del Mesías, o sea, Yehoshua era una figura que prefiguraba, o sea, sabemos que era la sombra. Y esto, bueno, representa que Moshe no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida, pero tuvo que delegar el liderazgo en Yehoshua, y así como Yehoshua, bueno, Yeshua es la persona que nos hace entrar en el reino de los cielos. Este texto, bueno, nos está diciendo textualmente que la ley nos lleva por el desierto y nos muestra el estándar, pero solo Adonai es salvación. Y Yeshua tiene el poder de introducirnos en la promesa y en el reposo. También cuando menciona en Números 14:9 acerca de ellos será nuestro pan. Cuando Yehoshua y Caleb intentan calmar al pueblo, dicen una frase muy peculiar en hebreo, que les dicen: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son ellos. En hebreo es lehemeinu
¿Y qué significa esto? Bueno, en la cultura del Antiguo Oriente, pues sabemos que el pan es el sustento diario, nos daba fuerzas, mientras que los 10 espías veían a los gigantes como una amenaza que los iba a devorar. La fe de Yehoshua y Caleb veían a los enemigos como alimento para su fe. Como galletitas marías. Ajá, exactamente. Entonces, para el creyente, los gigantes o las pruebas que Dios pone en el camino, pues no son para destruirnos, sino para alimentarnos y llegar a esa madurez espiritual. Y bueno, la raíz de la incredulidad es un espejismo también del Edén. Si analizamos el trasfondo espiritual, la queja de los 10 espías, el problema de fondo no eran las murallas ni la estatura de los anaquitas o amalequitas, sino que era el misterio de su caída, es el mismo que el de la serpiente en el Edén: cuestionar la bondad de Dios, siempre cuestionar a Dios. En Números 14:3 el pueblo llegó a decir: ¿y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada? La raíz espiritual aquí es la incredulidad, distorsiona la imagen del Padre. Cuando no le creemos a Dios, bueno, pues transforma al Elohim que nos sacó de Egipto en un enemigo que supuestamente nos lleva al desierto para matarnos. Entonces la incredulidad no es una duda intelectual, sino que es un ataque directo al carácter y de amor y fidelidad de Dios. Otra perla, Caleb y el otro espíritu. Adonai dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir tras de mí, yo lo meteré en la tierra. ¿Y qué es ese otro espíritu? No se refiere a una fuerza mística, sino a una disposición mental y una alineación con el Ruach HaKodesh. Mientras el resto del pueblo operaba bajo un espíritu de queja, de esclavitud y temor, deseando volver a Egipto, Caleb operaba bajo un espíritu de adopción y confianza. Y esto conecta pero perfectamente en Romanos 8:15, donde dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El otro espíritu de Caleb es el mismo que produce el fruto del Ruach HaKodesh, como mencionaba la hermana, en el creyente. La certeza es de que somos hijos e hijas y herederos de la promesa, sin importar los gigantes que se levanten. Y la aplicación, muy importante, ya para concluir, y lo leímos en la mañana, en el Brit Hadashah, el autor de la carta de los Hebreos, en los capítulos 3 y 4, toma precisamente esta porción de la historia de Israel para advertirnos sobre lo que viene hoy. A esa generación no pudo entrar en el reposo de la tierra prometida debido a la incredulidad. Hoy en día se nos presentan gigantes en forma de aflicciones, crisis, pruebas personales, pero el desafío sigue siendo el mismo. Si miramos las circunstancias con los ojos de los 10 espías, o nos dejamos arrastrar por el temor, o caminamos con el espíritu de Josué, Yehoshua y Caleb. Y Yeshua es nuestro Josué, valga la redundancia. Ambos tienen la misma raíz, Yehoshua, Adonai salva, quien ya venció a los gigantes del pecado y muerte, y confiar en él es la única manera de no morir en el desierto espiritual y entrar a su reino. Y bueno, pues hasta ahí la participación de esta semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.